Shalom, Masejet Eruvin, la página Samechdaled Amud Bet. Estamos al final de la quinta línea. Seguimos con el tema de el que tomó vino. Dice la Gemara, Amar Ami Bar Abba, Derech Mil, caminar un mil, Vesheina Kolsheu, o dormir algo, Mefigin et Hayain, hacen que la influencia del vino pase de la persona. Amar Rav Nachman, Amar Rabbi bar Avuha, Lo Shanu Ela Sheshata Kedei Revi'it. Todo lo que dijimos es cuando él tomó solamente una revi'it. Aval shata yoter merevi'it, pero si tomó más, kol sheken shederech tordato, con más razón que caminando va a hacer que esté menos sereno, veshena meshakarto, y si duerme va a hacer que aún se sienta más borracho. Ahora pregunta la Gemara, vederech mil mefiga et hayain, ¿acaso es verdad que si tomó solamente revi'it, el camino hace que pase el vino? Ve'atania, está escrito en la Braita. Maase berabban Gamliel, shaya rochev al hamor, vaya mealech me'ako lechziv. Un hecho con Rabban Gamliel que estaba montado sobre el burro, yendo de Ako a Chziv. Vaya Rabbi Eloi mealech acharab. Rabbi Eloi estaba detrás de él. Matzah gluskin baderech. Encontraron unos panes en el camino. Amarlo Elai tol gluskin minaderech. Le dijo Rabban Gamliel, recoge los panes, no los dejes ahí. Matzah nochriyecha. Después en el camino encontraron un nochri. Amarlo Mavgai, llamó Rabban Gamliel al nochri Mavgai y le dijo tol gluskin alalo meilai. Le dijo, coge esos panes de Eloi. Nitfalo Rabbi Eloi. Entonces Rabbi Eloi se fue donde el nochri. Amarlo meeijanata. Le preguntó, ¿de dónde vienes? Amarlo meayarot shel burganin. Yo vengo de una ciudad de ciudades hechas de burganin, quiere decir que no son casas, sino como cabañas, que son cosas más temporales. Ahora le preguntó Mashmeja, ¿cuál es tu nombre? Mavgai Shmeni, le dijo Mavgai, exactamente como Rabban Gamliel lo había llamado. Le preguntó, Klume Kirja Rabban Gamliel Meolam, ¿acaso Rabban Gamliel te había conocido antes? Amarlo Lav, no, nunca me conoció. Dice la Braita, Beotasha Labadnu Shekiven Rabban Gamliel Beruach HaKodesh. Aprendimos que Rabban Gamliel supo su nombre a través de Ruach HaKodesh. Dice la Braita, Veshloshat Dvarim Lamadnu Beotasha. Aprendimos tres cosas del hecho con Rabban Gamliel y los panes y el nochri. Primero, Lamadnu She'en Ma'avirin ala Ojalin. Primero aprendimos que uno no debe pasar al lado de la comida y no recogerla, sino recoger la comida. Velamadnu She'olchin Acharei Rov Ovrei Drachim. Otra cosa, ¿por qué Rabban Gamliel le dijo a Rabbi Eloi no usar eso, no comer esos panes? Le dijo dárselos al nochri. Porque nosotros vamos, dice la Braita, según la mayoría de la gente que pasa por acá. Quiere decir, esos panes, ¿quiénes son la mayoría que pasan por aquí? Nochrim. Entonces asumimos que esos panes no son de un Israel, sino de Nochrim. Por lo tanto, es pat akum y es prohibido comerlo. Por eso Rabban Gamliel dijo a Rabbi Eloi, darlos. Otra cosa, ese hecho fue después de Pesach. Ahora, cuando Rabbi Eloi le da los panes al nochri, él tiene un beneficio de esos panes, porque ahora el nochri le va a tener a Karat Tov, a Rabbi Eloi. Por lo tanto, ese beneficio, si fuera que un pan de un nochri después de Pesach es prohibido de Beaná, es prohibido tener cualquier beneficio de él, sería prohibido dárselos al nochri. Entonces, de eso que Rabbi Eloi se los dio al nochri, aprendemos que un pan que es de nochri se puede tener beneficio de él después de Pesach. Ahora, cuenta la Braita, Kevan she'egia al Chziv, cuando ya llegaron a Chziv, va echad lishael al nidro, vino una persona a que le quiten el neder que había hecho. Amar la ze Shimo, le dijo Rabban Gamliel a Rabbi Eloi que estaba con él, Klum shatinu revit aina italki, tomamos una revit del vino italki. Amarlo, le dijo sí. Dijo Rabban Gamliel, imken yetayel achareinu ad sheyafig yeineinu. Por lo tanto, esta persona tiene que caminar con nosotros hasta que se nos pase la influencia del vino. Vetiel achareen shlosha milin ad shegiu lesulma shel tzur. Entonces él caminó detrás de ellos 3 milin, no solamente 1 mil como había mencionado antes, sino vemos en la Braita que se necesitaran 3 milin para que pase la influencia del vino, hasta que llegaron a Sulma shel tzur, que es decir, a las subidas de Tzur. Keivan shegia lesulma de Tzur, cuando llegaron ahí, Yagad Rabban Gamliel min hachamor, primero se bajó del burro, Venitatef, se puso la talita encima, Veyashav y se sentó, Vetir lo nidro, y entonces le hizo el atarat nedarim. Dice la Braita, Ve'arbe dvarim lamadnu beotasha, aprendimos muchas cosas. Lamadnu sherevit yain italki meshaker, velamadnu shikor al yore. Aprendimos que revi'it de vino
Aitalki hace que la persona sea considerado borracho, que entonces no puede lejorot, que si no puede decir una alajá. Por lo tanto, Rabban Gamliel no quiso hacer el atarat nedarim antes de que no pase la influencia del vino. Aprendimos que el camino hace que el vino se pase. Y aprendimos que para hacer afarat nedarim, para quitar el neder, no se hace ni montado, ni caminando, ni parado, sino hay que hacerlo cuando la persona está sentada. Pregunta, entonces la Gemara vuelve a la pregunta inicial. Ktani miat shlosha milin. Vimos que para que pase el vino se necesitan 3 milin y no solamente uno. Contesta la Gemara, shani yaina italki de meshaker tfei. Dice la Gemara, el vino italki es diferente, que causa que la persona sea aún más borracho. Por lo tanto, no es suficiente 1 mil, sino se necesitaban 3 milin. Pregunta la Gemara, ואמר רב נחמן אמר רב בר אבוה לא שנו אלא ששתה רביעית, אבל שתה יותר מרביעית כל שכן דרך תורדתו ושינה משקרתו. Dijimos que si una persona tomó más de revi'it, entonces el camino no ayuda a quitarle la influencia del vino, sino más le causa no estar sereno. Y ahora estamos diciendo que el vino italki es más fuerte que otros vinos, entonces revi'it del vino italki es como más de revi'it de otros vinos. Debería ser que el camino no ayuda. Contesta la Gemara, Rahuv Shani. Hay diferencias si la persona está caminando, que entonces él se esfuerza más y entonces hace que tenga más influencia el vino. Si está montado, si él está montado, en ese caso el camino sí ayuda, aún si tomó más de revit, a pasarle la influencia del vino. Dice la Gemara, Ashta de Atit Leaji. Ahora que dijiste esa diferencia entre una persona que está caminando en sus pies a una persona que está montado en un burro, etc. Legami bar Abba nami lo kashya. Podemos también contestar la pregunta inicial. Rahuv Shani. Preguntamos por qué. Si Rabban Gamliel necesitó 3 milín cuando es suficiente 1 mil, porque hay diferencia. Todo lo que dijimos 1 mil es cuando la persona está caminando el mismo, pero cuando está montado se necesitan 3 milín a cualquier vino. Ahora, ¿cómo vimos que también hay que hacer afarat nedarim sentados? Pregunta con respecto a eso la Gemara. Eini ve'amar Rab Nachman mefirin nedarim ben mealech ben omed u ben rahuv. Rab Nachman dijo que se puede hacer afarat nedarim también aún montado o parado o caminando. Dice la Gemara Tanai. Dice la Gemara, eso depende de una machloket Tanaim. De Ikaleman de Amar Potchin Bejarata. Hay quien dice que cómo se hace atarat nedarim, hay que encontrar una razón que la persona que hizo el neder, cuando él se entere de esa razón, se arrepiente de haber hecho el neder y diga, uy, si yo hubiera sabido eso, no hubiera hecho ese neder. Entonces, como hay que encontrarle una razón para la cual él se arrepienta, entonces no se puede hacer así nomás la afarat nedarim, sino hay que sentarse, y esa es la opinión de Rabban Gamliel. Veikaleman de Amar en Potchin Bejarata. Y hay quien opina que no hay que buscar una razón para que la persona se arrepienta del neder, sino el jajam puede quitarle el neder sin que la persona se arrepienta. Y eso es la opinión de Rav Nachman. Por lo tanto, como el jajam lo hace fácilmente, puede hacerlo aún si está montado o caminando. Ahora, ¿dónde vemos que Rabban Gamliel opina que hay que buscar una razón que él se arrepienta? De Amar Rabbi Bar Bachan, Amar Rabbi Yochanan, Mai Patach Lei Rabban Gamliel Lau Gavre. ¿Cómo hizo para encontrar algo que él se arrepienta? Le dijo el pasuk y se lo explicó. Dice el pasuk, Yesh bote kemadkerot cherev veleshon chachamim marpe. Le dijo a Rabban Gamliel, Kol abote ra'ui ledokro becherev. Kol abote, que es el que expresa, que es el que hace un neder, ra'ui ledokro becherev. Es digno de ser chuzado con una espada, porque hay el temor que él no cumpla el neder, por lo tanto no es bueno que haga un neder. Lo que termina el pasuk, sheleshon jajamim marpe, los jajamim lo curan quitándole el neder de encima. Entonces le dijo, si tú hubieras sabido el pshat en este pasuk, que el que hace un neder está haciendo mal, hubieras hecho el neder, entonces él dijo, no, de verdad no lo hubiera hecho, y con eso pudo Rabban Gamliel quitarle el neder de encima. Sigue la Gemara con lo que aprendimos también, que uno no debe pasar al lado de la comida sino recogerla. Amar Omar, ve'en ma'avirin ala ojalin. Amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Lo shanu ela bedorot arishonim. Todo eso fue en las primeras generaciones. She'en bnot Israel putzot bekshafim. Que las
mujeres de Israel no hacían brujerías. Aval bedorot ha'achronim, pero ahora en las últimas épocas, Shebnot Israel prutzot bekshafin ma'avirin. Pero ahora que hay el temor que hicieron brujerías, también cuando uno ve una comida en el camino, uno no la recoge. Dice la braita, Tana shlemin ma'avirin, si el pan es entero, entonces uno lo deja y no lo recoge porque sobre él se hacen brujerías. Ptitim, pero si son tajadas, son pedazos, en ma'avirin. En ese caso no hay el temor de brujerías, entonces no se pasa la comida, sino se recoge. Dice la Gemara, Mar le Rav Asi le Ravashi, le preguntó Rav Asi a Ravashi, Veaptitin lo hablan, ¿acaso sobre pedazos de pan no hacen brujerías? Veactiv, está escrito en el pasuk, Vatejalelena oti elami, Beshalei seorim ubiftutei lechem, en pedazos de pan también hacían Chilul Hashem, quiere decir, hacían brujerías. Le explica Ravashi, de Shakle beagrayu. Lo que se refiere al pasuk es que ellos cogían como pago pedazos de pan y por ese pedazos ellos hacían brujerías, y a eso se refiere el pasuk, pero los kshafim mismo no se pueden hacer si no es el pan entero. Sigue en la Gemara, como mencionamos, alguien que tomó vino, Amar Rav Sheshet, Mishum Rabbi Elazar ben Azaria, Yachol ani liftor et kol haolam kulo min adin. Dice la Gemara, dice Rav Sheshet que él puede liberar al mundo entero del din, de ser juzgado por sus acciones. ¿Por qué? Me dice, ¿desde cuándo? Miyom shecharav Beit HaMikdash ve'ad achshav, desde el día que se fue la destrucción del Beit HaMikdash hasta hoy en día, porque se ha escrito Sheneemar, desde ese día, Lachen Shim'i Nazot Aniya Ushchurat velo miyain. El pasuk llama a Israel como si fueran borrachos y no de vino, sino de los problemas, de las dificultades, son considerados como si estuvieran borrachos. Por lo tanto, dice Rav Sheshet, podemos liberarlos del din, que no sean juzgados porque son considerados como borrachos de los problemas. Pregunta la Gemara, Meiti vei shikor, dice la Braita, el que está borracho, mikho mekach, lo que él compra es válido aunque lo hizo mientras está borracho, umimkaro memkar, también lo que él vende mientras está borracho también es válido. Avar avera sheyesh ba mita, memitonoto. Si él cometió un pecado que merece mitat beidin, también lo matan aunque lo hizo mientras estaba borracho. Malkot malkinoto, también si hizo un pecado que merece latigazos, también lo recibe aunque lo hizo mientras estaba borracho. Klalosh el davar, dice la Braita, arei ukepikeach lechol dvarav, ela shepetur min atfila. Dice la Braita, una persona aunque sea borracho es considerado como una persona que no ha tomado vino del todo, que está sereno completamente. La única cosa es que está excluido, está patur de rezar, pero fuera de eso tiene todos los deberes que una persona que no ha tomado vino. Entonces, ¿por qué se puede liberar del juicio del din? Dice la Gemara, Mayachon el liftor de que amar, ¿qué quiso decir cuando dijo que él puede liberarlo del din? Nami midin tfila, se refirió solamente al rezo. Como una persona, vimos que cuando está borracho no puede rezar, entonces una persona que es considerada como un borracho, aun si él rezó y no rezó con kavaná como es debido, con respecto a eso, dijo Rav Sheshet, como eres considerado hoy en día después de Hurban Beit HaMikdash, como una persona borracha, entonces puedo liberarlo de ser juzgado por no rezar con kavaná. Y solamente a eso se refirió, pero todo el resto de las cosas tiene todos los deberes como una persona que no está borracha. Dice la Gemara, Maga Bijanina, lo shanu, todo lo que dijeron que él está obligado con todos los deberes como una persona que no ha tomado vino, lo shanu ela shelo egia le shichuto shelot, es mientras no se ha vuelto tan borracho como Lot. Aval egia le shichuto shelot, patur miklum, pero una persona que llegó a estar tan borracho como Lot, que dicen con respecto a él que él ni siquiera sabía lo que está pasando con él, en ese caso, patur miklum, está excluido de cualquier deber, ya no sabe lo que pasa con él. Y hasta aquí, Samerdale Damud Bet.